Saluda al que está a tu lado y dile: no te pierdas ningún detalle, que seguro que Dios te va a hablar en esta hora. Inclina tu rostro y prepara tu corazón. Dile así al Señor: Señor, te damos gracias, muchas gracias por darnos la bendición de estar aquí en este lugar. Queremos que tu presencia se haga real, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Llévanos, Señor, a ese aprendizaje de tu palabra, pero también a la práctica, que es lo más importante. Gracias, Señor, entregamos en tus manos nuestra vida y este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estudiar la última iglesia de Asia Menor. ¿Cuántas iglesias son mencionadas en la Biblia, en Apocalipsis? 7 iglesias. Y Asia Menor es la actual Turquía. Y vaya que Turquía tiene mucha historia y mucho que ver en el plano profético. Pero en esta ocasión estamos hablando de una de las iglesias del primer siglo. Y es la número 7. Y vaya que esta iglesia sí tiene muchas cosas también que enseñarnos. Y yo quiero que empecemos en esta hora. Desde el versículo 14 al versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis, empieza hablando ahora de la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra del Señor, más bien el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea. Recuerden, cuando habla de ángel, habla de los pastores. Quiero ubicarles tantito. La Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto a un río que se llamaba Río Lico. Fue fundada por Antíoco II, allá por los años 261 al 246 antes de Cristo. Y él le puso el nombre de su esposa. Su esposa se llamaba la Odisea, que significa justicia o juicio. ¿Cómo ven? Fue sacudida por numerosos terremotos allá por los años 60-61. Sacudida. Y sin embargo, cuando fue devastada en esa ocasión por los años 60-61 por uno de los terremotos más grandes de aquella historia, de la historia para aquellos lugares, se solidarizaron los pueblos alrededor para apoyarla y querer reconstruir. Pero saben, era tan grande el orgullo que imperaba en la Odisea, porque había gente muy rica que rechazaron la ayuda. ¿Hasta dónde llega, no? Ustedes saben que independientemente de lo que se tenga o no se tenga, esta ayuda la debieron haber aceptado solamente con humildad. Pero ellos la rechazaron porque era tan grande su orgullo. ¿Hasta dónde llegó? Porque creían mucho en sus riquezas. Finalmente, allá en el año 1042 fue destruida totalmente, en parte por terremotos y luego por la invasión de los turcos. La invadieron y terminaron con la ciudad. Vinieron los otomanos allá por 1115 de nuestra era y tomaron posesión de aquel lugar. En fin, entonces, para que vayamos ubicando de quién estamos hablando ahorita. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia, esta es más severa que las otras, y no se halla en ella ninguna alabanza para la Odisea. Versículo 14 de capítulo 3 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo es el amén. Cuando decimos amén es así sea. Y en nuestro vocablo, ahí terminamos. Él es el fin de todas las cosas. La seguridad de que Él es Dios está en nosotros. No cabe duda de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Todos debemos de confesar su nombre, que Él es Dios. Mentira del diablo y de los religiosos que dicen que Jesucristo es un ángel o un profeta que fue creado. La Biblia habla de Él claramente. Entonces, Jesucristo es Dios. Digan conmigo: Jesucristo es Dios. En todos los lugares
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También se presenta el Señor Jesucristo a sí mismo como el principio de la creación. Algunos pueden confundir, principio de la creación, quiere decir que Él fue creado. No, Él estaba en la creación, al principio, hablando de la tierra, del mundo, de todo lo que pobla este mundo. Entonces Él es el principio de la creación. La palabra se traduce por principio, es en el griego arge, que aquí tiene el sentido de soberano. Noten bien, porque nuestro vocablo dice principio, es que fue creado. No, pero del griego quiere decir el arge, el soberano. O sea, ahí estamos ya traspasando los límites de nuestro vocablo y extrapolándolo a la eternidad del Señor Jesucristo. Cristo es el soberano de la creación, según Colosenses capítulo 1, versículo 15, ahí dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver versículos 15 y 16. Oigan bien, una vez más, yo conozco tus obras, pero aquí viene lo fuerte, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. A esta palabra nosotros podemos encontrarle mucha riqueza hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerden, no olviden que cada iglesia de Asia Menor representa una época de la iglesia, pero también representa a los que estamos congregados en la iglesia del Señor, que es la iglesia universal. Y hay gente dentro de la iglesia, no debería de ser, pero que están con un orgullo superlativo, que sienten que lo merecen todo, que el mundo gira a su alrededor y sin ellos el mundo se apaga. Hay gente también dentro de las iglesias que son tibios. ¿Los han visto ustedes? ¿Se han dado cuenta? Pero no debes de fijarte del compañero, mejor fíjate en ti mismo. No sea que tú también estés en ese plano de tibieza. Pero aquí lo duro es esto. La palabra severa que usa el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Se dan cuenta de esas personas o esos cristianos que viven esperando el mañana para cambiar de vida? Cristianos que viven esperando otro tiempo para decir, entonces sí me voy a convertir, entonces sí voy a cambiar, entonces sí le voy a echar ganas, entonces sí voy a dejar esta relación. Puras promesas falsas que nunca llegan. Lo cierto es que el Señor puede sorprenderte. Hay varias cosas que quisiera darles un poquito aquí porque realmente son una enseñanza muy profunda. Se dice que de Colosas y de Herápolis, por ahí llegaban unas cañerías, en aquellos tiempos a la usanza eran como zanjas o ductos para encauzar el agua. Y todavía se conservan algunos restos de aquellos, como más adelante les voy a mostrar en una fotografía. Y de allí la traían hasta la Odisea. Pues tenían dinero para hacer eso, imagínense. Entonces eran aguas termales, también tenían agua potable estos señores. Había dinero. Que poco a poco se iban entibiando a su paso, venían calientes, se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termales de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fría potable que procedían de los manantiales próximos a la ciudad. Entonces se ponía tibia esa agua. El agua termal entibiada por el terreno resultaba inadecuada para el baño y nauseabunda para beberla. Eso mismo le pasaba a la iglesia. Lo mismo, era una enseñanza que de ahí el Señor estaba sacando, de lo mismo que ellos tenían, de ahí sacaba el Señor. Era una agua nauseabunda. Entonces, pero en el caso de ellos, era una iglesia, no era fría, o sea, no vivían en abierta rebeldía, no eran calientes, no vivían en ardiente pasión por el Señor.
ni eran pecadores del todo, para explicarme mejor, ni eran santos del todo. Conservaban un término medio, que ustedes saben que en el camino de Dios eso es lo mismo que nada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta es la iglesia de la Odisea. Pero dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Ahí a continuación se muestra los restos de un ducto o conducción subterránea de agua de la Odisea, para que vean más o menos cómo se las ingeniaban para llevar a través de ductos el agua. O sea, esto costaba mucho dinero y eran varios kilómetros que transportaban el agua, en fin, pero había dinero para esto, ellos se sentían que lo tenían todo. Entonces, como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que esto es desagradable, ¿no? Preferimos tomar en nuestro medio que es caluroso, nuestro medio clima tropical, húmedo, caliente, que en ocasiones para abril y mayo nos llegan los 40 grados o los rebasamos. Nosotros preferimos tomar agua fría, o bien prepararnos nuestro café o qué sé yo, con agua caliente, pero tomar agua tibia, ¿verdad que no te sabe a nada? Imagínate, y aparte, si venía quizá con olores a azufre por ser aguas termales, yo no sé, pero el asunto es que el Señor aquí recalca muy bien acerca de esta agua tibia. En la boca no era nada agradable, no sabía bien al paladar. Entonces dice la palabra del Señor que Él está a punto de escupirla de su boca. En el original griego no dice categóricamente que la va a escupir, sino que está a punto de escupirla. O sea, hay oportunidad todavía, me estoy explicando. Para los tibios que pueden escucharme hoy, no estás del todo rechazado, no estás del todo reprobado. Tienes la oportunidad, porque dice el Señor, te vomitaré. O sea, todavía no lo hace. Te está advirtiendo para que tú y yo y todos podamos meternos en el fuego del Señor. Por eso más adelante el Apocalipsis dice, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo, contamínese. ¿Qué vas a buscarle? ¿Para qué hacerle el cuento? ¿Para qué estar jugando con las cosas de Dios? Las cosas de Dios son muy serias. Entonces, esto pareciera como no estar en el mundo, pero mirar siempre al mundo. Al igual que la mujer de Lot, ella volteó. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que no definen su parada y su postura. Están y no están. Les gustan las cosas mundanas. Cristianos de nombre que luego andan metidos en cada cuestiones, en bailes, en fiestas, en toda clase de diversión mundana. Y el Señor te dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando el mundo te ama es porque eres del mundo, pero cuando el mundo te rechaza es porque no eres del mundo. Tenemos que marcar paradas como hijos de Dios, me estoy explicando. Un cristiano que tiene que andar metido allá en cuestiones que escandalizan, como una discoteca, como un carnaval que se promueve en estos tiempos. Bueno, siempre se ha promovido, pero ahora están dándole mucha promoción al carnaval. ¿Qué tiene que andar un cristiano, una cristiana metida allá en elecciones y cosas así? Nosotros no es que seamos religiosos ni santurrones, pero tiene que haber algo que nos distinga. Tiene que haber una línea que nos diga hasta aquí, y de ahí para allá no hay que cruzar. Entonces es igual pues a la mujer de Lot. La mujer de Lot, dice la Biblia que volteó atrás, y ese voltear atrás es porque ella salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salieron de ella. ¿Te das cuenta? Y hay mucha gente que quiere vivir así y todavía se justifican diciendo, es que Dios tiene que entender mi debilidad. Es que no, ya Él dio e hizo todo para que tú cambies y te conviertas de corazón. A medias el Señor te está advirtiendo, porque hay quienes quieren engañar diciendo, es que así estoy bien y el Señor me va a salvar. No, Señor.
No, tienes que marcar tu postura. Hay una persona de por ahí que vive en unión libre con otra señora y me decía, es que Dios tiene que perdonarme. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Si es que está en la palabra, arrepiéntete y cambia de vida. O sea, no es como yo diga, es como dice la palabra del Señor, aquí está establecido. Yo no tengo que modificar lo que la palabra de Dios dice. Y a veces, aunque me duela, tengo que aplicarla porque es espada de dos filos, corta para un lado y para otro. ¿Me estoy explicando? Entonces, la mujer de Lot volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Una gran enseñanza. Entonces nuestras almas están a veces divididas en dos. En el templo eres santo, pero fuera del templo eres un mundano, una mundana. Es lo que pasa con la iglesia de la Odisea, y entonces el Señor nos está advirtiendo, o somos o no somos. Versículo 17, porque tú dices yo soy rico, y lo eran, pero oigan bien, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así lo decían, así mismo lo decían los ricos de la Odisea. Pero dice, y no sabes, esto es lo que el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo se van a comparar con el Señor? Hay un dicho por ahí que algunos están tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y adoran su dinero y mueren esclavos de su dinero. Dicen que hay ricos que viven pobres y mueren ricos, porque el día que se mueren, ese día sí sale a relucir la riqueza y no solamente problemas le dejan a los disquerederos. Otros vienen a disfrutar lo que ellos no pudieron disfrutar. Pero en este caso, ellos se creían muy, muy ricos. ¿Pero qué les dice el Señor? Para mí, ¿qué eres? Tú no lo sabes, pero te lo voy a decir, que eres un desventurado. Acuérdense que la Biblia habla de la bienaventuranza, el bienaventurado, pero este es un desventurado, miserable. Ah, qué palabra, ¿verdad? ¿Quién lo está diciendo? La boca del Señor Jesucristo lo está diciendo, nada más ni nada menos. Pobre, oye, pues, ¿lo que te crees rico? Ciego y desnudo. Entonces aquí es evidente que la iglesia de la Odisea se sentía muy complacida de sí misma, estaba engreída y autosuficiente, como si no les faltara nada, que según ellos tenían muchos bienes materiales. Miren nomás, sus ojos solo miraban lo natural, lo material, estaban ciegos hacia lo invisible. Ese es el problema de una iglesia tibia, mediocre, vacilante, que solamente lo que sus ojos miran, pero no son sensibles al Espíritu de Dios, no pueden entrar en la dimensión del Espíritu, ni en la dimensión del reino, por eso viven carnales. Entonces, aquí la palabra del Señor le está hablando, que son ciegos, no miran lo invisible, no creen en lo imposible. Entonces, lo intangible, lo espiritual para ellos no existe. Están llenos en lo material solamente, pero eso material los cegaba, vivían para eso solamente. Pero dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Vamos a ver, número 1, desventurado. En realidad espiritualmente eran desventurados, es decir, alejados de la verdadera bendición de Dios, lejos de ser bienaventurados. No eran bienaventurados, eran desventurados, todo lo contrario. Y miren, hoy en día, al igual que ocurría en aquellos de los de la Odisea, muchos llamados cristianos tienen la idea de pensar en sí y que tienen muchas riquezas. Ellos se confían en sus riquezas, dinero. Hay gente que porque tiene dinero, tiene un buen trabajo, incluso tienen salud. ¿Me están oyendo? Y confían que todo está bien, piensan que es que Dios los saluda cada mañana y que el cielo está a su favor cuando viven a su manera. Entonces, ellos creen que es señal de prosperidad y bendición de Dios. No, lo que pasa es que Dios es bueno, pero que seas agradable ante Dios, pues habría que checarlo a la luz de la palabra. Porque si estás en una vida a medias, no agradas a Dios. Dios es bueno y da oportunidades. Sin embargo, el punto 2 dice miserables. No obstante, el Señor le dice, tú eres un miserable, esto es, según la etimología, un digno de lástima.
¿Cómo les pegó? Y el Señor los desenmascaró, los desnudó, porque ellos se creían muy dignos, muy señorones, muy señoronas. Eres un miserable, eres digno de lástima, ¿no te das cuenta? Con esa clase de vida que tienes. ¿Ah? Entonces el Señor está diciendo claramente que vivían bajo el engaño de creer en su autosuficiencia. Y otro punto es, número 3, pobres. Se creía que el responsable de la iglesia de la Odisea, junto con los suyos, él era una persona muy también autosuficiente, pero en realidad era menesteroso. Hay cosas que afectan a los pastores también, perdónenme los pastores que me pudieran mirar y ver. El siervo de Dios nunca debe despegarse de la palabra. Hay pastores inalcanzables, Dios los bendiga, no es el tema de hoy, pero realmente da tristeza cuando llega la soberbia, el orgullo, se cree, no. El siervo de Dios tiene que mantenerse en humildad y en sencillez, y no estoy diciendo malas palabras para nadie, estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice y enseña. Imagínense al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá con poder y gran gloria, con el ejército del cielo, cuya vestidura y muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día lavándole los pies a los discípulos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que la gente me haga reverencia y me cargue en hombros y yo me sienta muy indispensable? No, Señor. El siervo de Dios tiene que ser humilde. Tú que sirves al Señor aquí en la iglesia, en algún ministerio, debe de ser humilde, sencillo, llevadero, condescendiente. No andar juzgando. Porque a veces el emitir juicio te hace ser orgulloso también. Entonces, esta persona, este pastor, se veía que tenía este problema. Entonces, era un menesteroso que es peor que pobre. Porque debía mendigar para poder sobrevivir espiritualmente hablando. Hay gente, mendigos espirituales. El problema es que aquí en la vida se sienten que nunca les hará falta nada. Cuando llega el momento final es cuando mueren, agonizando, clamando, buscando, y a veces la oportunidad se habrá pasado. Número 4, ciego. Ellos creían tener buena vista, quizás sí para los negocios, para las inversiones, pero en realidad es que espiritualmente hablando estaban ciegos los señores. Ciega. Y óigame bien, parece que cuando estoy hablando a la Odisea, nos perdimos y estamos mirando a la gente que vive en la Odisea. No, corrección, está hablando el Señor a la iglesia de la Odisea. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí volvemos al punto? ¿Los de fuera eso qué? Está hablándole a la iglesia, porque la iglesia tiene que corregirse, tiene que enderezarse, hay que dejar el orgullo, el creerse que no necesitas de nada ni de nadie, que crees que Dios está obligado a cumplir tus caprichos porque ya tú lo dijiste. Eso no es cierto. Aquí está la palabra. Dios es soberano absoluto, grande, inmensamente, y lo que Él dice no lo cuestiones, obedécelo y te va a ir bien. Entonces el ciego, ellos creían que tenían muy buena vista. Por cierto, ellos tenían por ahí una serie de ungüentos que usaban para sus vistas y sanaba sus vistas. Estaban muy... punto 5, desnudos. En una ciudad como la Odisea, donde la industria de la lana era abundante, se trabajaba la lana, era famosa, el Señor les dice que espiritualmente están desnudos. Ahí fabricaban las telas y mejores telas, pero espiritualmente están desnudos. ¿Qué se creen? El Señor está desbaratándole su teatro. Está tratando con esta iglesia y con nosotros también. Porque vaya que cómo se lucha, cómo se batalla con el orgullo tonto de la gente, con actitudes malas, con rebeldía, con necedades. No es como digamos nosotros, es como la palabra del Señor nos manda. Hay gente que aunque no tengan dinero, pues son orgullosos. Se creen que todo lo saben, que todo lo pueden, que nadie puede corregirles ni enseñarles. No, ellos saben mucho. Estamos en el plano de la iglesia de la Odisea. Cambia tu mentalidad, cambia tu vida. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahí sí está la riqueza. Dice el Señor, por tanto.
Yo te aconsejo, compra de mí oro refinado en fuego, no cualquier cosa, oro refinado, para que seas rico. Y compra vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira qué palabra el Señor nos está dando aquí en esta hora. Nos engañamos porque queremos. Si no te metes al río de Dios, si no te metes al río del Espíritu, si no te metes al fuego de Dios, si sigues siendo tibio, no vas a avanzar. Si quieres que la Biblia se acomode a tus ideas, a tu antojo, no vas a progresar nunca. Métete con Dios, obedece al Señor, aunque se te desbaraten tus ideas, tus conceptos, preferiblemente, pero que vengas a ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien en esta hora puede decir amén, aleluya, gloria a Dios? Entonces aquí el Señor le marca las pautas al responsable de la iglesia. ¿Quién? Al pastor de la iglesia. En la Odisea, para que deje de ser desventurado y se vuelve bienaventurado, deje de ser miserable y entonces tenga el favor de Dios y no la lástima de la gente, ciego para que vea lo espiritual y desnudo para que se cubra realmente de las vestiduras que el Señor da. Después de la reprensión manifiesta, el Señor le muestra el camino hacia la victoria. Le da el camino hacia la victoria. El oro del que aquí habla el Señor es su obra en cada uno de nosotros, es la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Eso representa el oro. ¿Y qué ha hecho Cristo en tu vida? Ahora yo te pregunto, ¿qué le has permitido a Cristo hacer en tu vida? Porque Él quiere hacer, pero tú se lo has permitido. Hay veces que es tanta la indiferencia, la sequedad espiritual, la tibieza espiritual. No progresas nunca. Años te has pasado. Preguntamos a algunos cristianos, ¿cuántos años tienes llegando a la iglesia? No, pues tengo 10, 15 años y todavía el mismo, la misma, inmaduro. Algunos ni se han bautizado porque no le creen al evangelio de Jesucristo. Otros no desarrollan ningún ministerio en la iglesia, están vegetando y secándose, dando mal testimonio. Entonces vean que el Señor está tratando con nosotros para que nosotros nos metamos en el fuego del Señor. Las vestiduras blancas son símbolo de justicia y la santidad de Cristo en cada uno de los creyentes. Esas son las vestiduras blancas, las cuales se reciben por fe. ¿Alguien le cree al Señor? ¿Alguien tiene fe en el Señor y en su palabra? Vístete de vestiduras blancas, que resplandezcan tus vestiduras por tu obediencia, por tu entrega, por tu fe. Deja de estar estableciendo los conceptos equivocados y estar justificando esa vida. Mejor vuélvete una persona que atienda la palabra de Dios. Entonces con nuestras vestiduras con estas vestiduras blancas cubrimos nuestra desnudez, porque nuestra desnudez da vergüenza. ¿Verdad que siempre nos andamos cubriendo y cuando estamos en algún lugar y vamos a cambiarnos de ropa, estamos en el baño, que nadie vea, porque da vergüenza la desnudez? Tiene que ver con quién eres realmente. Pero cuando viene el Señor y te viste de ropas blancas, porque tú le estás buscando, entonces tu desnudez ya no se ve, se cubre. Esta es la palabra del Señor que quiere establecer en tu vida. Entonces cubre tu desnudez. Esa naturaleza caída de pecado, de pensamientos perversos, de falta de perdón, de rencor, de amargura, de odio, de resentimiento, de juicio y cuántas cosas. Cúbrete con la vestidura del Señor y deja esa naturaleza caída. Todos los efectos, es decir, si somos de Cristo, debemos de resplandecer en el Señor. Y habla del colirio. La Odisea era famosa por sus polvos frigios, o sea, que era de Frigia. En aquellos lugares, había un lugar que se llamaba Frigia, y ahí habían polvos que mezclados se volvían ungüentos para los ojos, con los cuales estas pomadas curaban las enfermedades de los ojos. O sea que era una iglesia que no padecía problemas de conjuntivitis y todo lo que hoy, a pesar de la ciencia moderna, se está viviendo.
El Señor usa el ejemplo del colirio para que se aplique no a lo natural, sino a lo espiritual, de manera que se pudiera ver correctamente. Unge tus ojos con colirio, dice la palabra del Señor. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo ves? Nuevamente el Señor llamando la atención, porque Él ama, pero corrige y reprende. A veces, cuando se pierde el rumbo, cuando tus pasos se desvían, de repente te sucede algo y tienes que regresar al camino, tienes que corregir tu rumbo, tienes que enderezar tus pasos y te das cuenta de que andabas mal. Lo que pensaste que nunca te iba a suceder, te sucedió. A donde nunca pensaste llegar, llegaste. A donde nunca pensaste caer, caíste. Y te das cuenta que eras frágil. Solamente el orgullo y el deseo carnal te llevó a aquellos lugares. Pero el Señor, si te ama, te corrige. Y gracias a Dios que a tiempo nos corrige, porque Él es celoso de nosotros. Entonces nos llama a un arrepentimiento. El Señor amaba a esta iglesia verdaderamente y también a nosotros nos ama. Así que con todo cariño trata a la iglesia. Por eso les reprendía con severidad, para que volvieran a hacer lo que un día fueron llamados, a lo que un día Dios los llamó. Entonces la reprensión del Señor siempre es motivada por el amor, siempre con amor. A pesar de lo severo, de lo duro, con amor nos está hablando. El asunto es cuando se acaba la oportunidad. ¿Me estoy explicando? Si mejor dejémonos tratar por el amor del Señor. Les exhorta a ser celosos de Dios, a tener favor, pasión por el Señor. ¿Cuándo se perdió la pasión en tu vida por el Señor? ¿Cuándo fue ese día? ¿Te acuerdas cuando venías a la iglesia con lágrimas en tus ojos, pasabas, palabra que caía, tú la tomabas para ti, no estabas mirando quién vino, quién no vino, cómo vino vestido, vestida, tú estabas atento, atenta de la palabra del Señor y eras una persona que con inocencia te entregabas a la presencia de Dios? ¿Cuándo perdiste eso? ¿Cuándo se fue el fuego de Dios de tu vida? ¿Cuándo entraste en tibieza espiritual? Cuando empezaste a asuntar las cuestiones que no te competen y eso te empezó a enfriar. Entonces tienes que volver al Señor. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Normalmente o comúnmente usamos este versículo para los incrédulos. Pero aquí estamos hablando, cuando predicamos el Evangelio le hablamos así, bueno, a los incrédulos. Pero aquí estamos hablando, o el Señor está hablando ¿de quién? De una iglesia llamada Laodicea. No está hablando para gente que no ha aceptado a Cristo, está hablando para los creyentes. ¿Ah? Pero, ¿creyentes de qué tipo? Apáticos, insensibles. Llegaban a dormirse a la iglesia porque hay que llegar una vez a la semana. Porque hay que cantar algunos cantos, porque por lo menos ahí ves los versículos de la Biblia. Entonces está hablando de esa iglesia apática. Y no a todos aquellos que pudieran haber, que estuvieran dispuestos a escuchar. Todos los que estuvieran dispuestos a escuchar, para ellos es la palabra. Entonces ¿tú estás dispuesto a escuchar en esta hora? ¿Tú quieres realmente salir de esa indiferencia? Métete con el Señor. Ahora, el cenar juntos es una expresión de gran comunión interpersonal, cenar juntos. Y eso es el Señor, a eso lo llamaba el Señor. ¿Por qué? Porque tiene tiempo que no han disfrutado de la presencia de Dios, no han gustado de la gracia de Dios, no son sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes? Cristianos que vienen a escarbarse las uñas, a dormirse, se salen, entran. No hay conexión con el Espíritu de Dios. A ellos el Señor está hablando también. Pero dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay una convivencia. Cuando tú convives con alguien, lo conoces.
En el caso del Señor, conoces más al Señor, te enamoras del Señor, obedeces al Señor, quieres ser como Él. Versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren nomás qué privilegio, ¿no? Sentarse en el trono con el Señor. Esto nos habla de gustar de la autoridad, estar ahí, participar de la autoridad y de la realeza de Cristo, porque en el trono de Cristo se sienta Él y Él nos está ofreciendo sentarnos en el trono de Él y de su Padre. Imagínate el privilegio que hay. Vale la pena buscar a Dios. Dile al que está a tu lado: vale la pena salir de la tibieza espiritual. Métete en el río de Dios, métete en el fuego de Dios. Contágiate del gozo, júntate con gente cristiana que te ministre palabra, no con gente seca, vacía, gente muerta espiritualmente, que solamente te hablan del mundo, del pecado, de la perversidad, de todas las cosas que traen consecuencias malas a tu vida. Júntate con gente que te habla del poder del Espíritu Santo, del río de Dios, de la presencia de Dios, gente que tiene un testimonio que contar de parte de Dios. Versículo 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa no es solo posible para los vencedores, de los de la Odisea, sino también para todos aquellos que estamos dispuestos a oír, lo cual significa bíblicamente estamos dispuestos a obedecer. ¿Tú quieres obedecer al Señor? Entonces, estas son las 7 iglesias, y voy a hacer un repaso rápidamente, aprovechando, quiero ir resumiendo esto. Vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí están, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Número 1, digan conmigo: Éfeso. Esmirna, 2, 3, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces son las iglesias, pero yo quiero rapidito que vayamos y veamos una tabla comparativa de las 7 iglesias. Y en esta tabla comparativa quiero que veamos cómo se identifica Cristo. Para la iglesia de Éfeso, Cristo se identifica el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. Miren nomás. Para la iglesia de Esmirna, Cristo se identifica el primero y el último. Estuvo muerto y vivo. En la iglesia de Pérgamo se identifica a Cristo el que tiene la espada aguda de 2 filos. En la iglesia de Tiatira, Hijo de Dios, tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. En Sardis, Cristo se identifica el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y para la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Así se identifica Cristo a las iglesias. Ahora, ¿qué sabe Cristo de cada iglesia? En el caso de Éfeso, Él sabe esto, dice, conoce sus obras. Para Esmirna, también conoce sus obras. Para Pérgamo, igual conoce sus obras. En Tiatira conoce sus obras. En Sardis conoce sus obras. Filadelfia conoce sus obras. Y la Odisea conoce sus obras. O sea, para todas las iglesias, Cristo conoce sus obras. Aspectos positivos de cada iglesia. Miren bien, en el caso de Éfeso, dice, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, no has desmayado, aborreces las obras de los nicolaitas. Esas son cosas buenas. En Esmirna, rica espiritualmente. Pérgamo, tienes mi nombre y no has negado mi fe. Tiatira, conoces su amor, fe, servicio, paciencia, sus obras postreras son mejores que las primeras. Y Sardis, unos pocos no han manchado sus vestiduras,
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y en Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y la Odisea no tiene nada. No hay nada que alabarle de parte del Señor Jesús o Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Aspectos positivos. Ahora, los aspectos negativos de las iglesias. En el caso de Éfeso, has dejado tu primer amor. En el caso de la iglesia de Esmirna, ahí no tiene nada en contra. Y en el caso de la iglesia de Pérgamo, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Tiatira, las cosas negativas, tolerancia a Jezabel. Sardis tiene nombre de que vives y estás muerta. Filadelfia, tienes pocas fuerzas. Y la Odisea, ahora sí aparece con cosas negativas. Eres tibio, ciego, pobre espiritualmente. Son las cosas negativas. Problemas que las acosan. En el caso de Éfeso, falsos profetas nicolaitas. En el caso de Esmirna, falsos judíos y la tribulación que pasaban. Pérgamo, moras donde está el trono de Satanás. Tiatira, está Jezabel, esa profetisa que engañaba y enseña y seduce a los siervos del Señor a fornicar. Sardis, tus obras no son perfectas delante de Dios. Y en el caso de Filadelfia no hay, y la Odisea tampoco tiene. Estamos hablando de problemas que la acosan. Demandas que hace Cristo. En el caso de Éfeso, arrepiéntete y haz tus primeras obras. En el caso de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. En el caso de Pérgamo, arrepiéntete. Tiatira le dice, los que no tienen esa doctrina, retened lo que tienes, o retén lo que tienes. Acuérdense que dijo, para que ninguno tome tu corona. El caso de Sardis, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El caso de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el caso de la Odisea, compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Advertencias que hace Cristo a las iglesias. En el caso de Éfeso, le dice, o quitaré tu candelero de su lugar. En el caso de Esmirna no hay nada que señale. En el caso de Pérgamo, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en el caso de Tiatira, dice la palabra, los arrojo en cama y en tribulación a sus hijos, y heriré de muerte. En el caso de Sardis, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. O sea, todo esto tiene que ver con nosotros. En el caso de Filadelfia no hay nada que le señale o advertencia. En el caso de la Odisea, dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cómo ven? Y finalmente, más bien 2 puntos más o 2 renglones más. ¿Qué promesa le dio el Señor? Y galardón. A Éfeso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. A Esmirna, te daré la corona de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Pérgamo, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. A Tiatira, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Sardis, al que venciere, será vestido de blanco, confesaré su nombre y no lo borraré del libro de la vida. Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vengo pronto, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. Y a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y finalmente,
las palabras finales con que el Señor cierra el mensaje a cada una de las iglesias. A Éfeso, o con Éfeso cerró diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el caso de Esmirna, también el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pérgamo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, lo mismo. Y Sardis, lo mismo. Filadelfia, lo mismo. Y la Odisea, de igual manera. Estaba puntualizando acerca de que hay que agudizar los oídos espirituales, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no dice: Pérgamo, nada más a ti te digo que agudices tus oídos. No, a todos nosotros dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, hermanas de la iglesia, como también los que nos miran, para todos ustedes esta palabra, hoy aquí cerramos el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero ahora viene ya el capítulo 4 de Apocalipsis, donde vamos a empezar a mirar un poco a profundidad las profecías del Apocalipsis. No se pierdan ninguna enseñanza. Anoten, prepárense, pero sobre todo vivamos la palabra. Acerquémonos al Señor con un corazón rendido y entregado. Hoy es día de gracia y de salvación. Hoy el Señor ha extendido su mano de misericordia, pero el tiempo se está pasando. Pónganse de pie, pueblo de Dios. Y los que me miran a través del internet, tomen su tiempo y díganle al Señor: perdona mi orgullo, me arrepiento. Y el orgullo a veces se expresa de manera deliberada o a veces se expresa de manera pasiva. Ya ves que los de la Odisea rechazaron la ayuda económica y material porque se creía que lo tenían todo. Era humillante para ellos. Hay gente en lo espiritual que no permiten que se les ayude o que se les diga o que se les corrija, porque ellos se sienten muy dignos y sienten que es una humillación. Este que me va a enseñar, esta otra que me va a enseñar, si yo tengo más años que él o que ella en la iglesia. Es orgullo. Eso no te lleva a nada bueno. Tú te crees: no, si yo estoy re bien, a mí qué me van a decir, qué me van a enseñar. Orgullo. Señor, ¿cómo le dijo? Desventurado, ciego, pobre, miserable. Todo eso. Es tiempo de arreglarnos con el Señor. ¿Eres tibio? Arrepiéntete, porque de todas maneras la espada te va a traspasar. ¿Eres frío? De igual manera. Pero eres caliente, estás metido en el fuego de Dios. Gracias a Dios, porque eres de los que el Señor ha venido a lavar, a transformar y a cambiar. El cristiano debe de cambiar. ¿Me están oyendo todavía? Toda persona que acepta a Cristo debe cambiar su vida. De lo contrario, solamente tendremos la palabra de Dios como una religión. Nos congregaremos como un religioso más. Estaremos tolerando y justificando nuestra vida mala, baja, vacía. Ya ponle el nombre que quieras. Pero ¿qué provecho tienes? ¿Qué ganancia tienes con seguir justificándote así a tu manera? ¿Por qué no te metes con el Señor y dices: perdóname? Renunciamos a toda clase de maldad y de mentira, a fin de que tú te formes en nosotros. Gracias por el perdón, gracias por tu misericordia. Hoy es día de gracia, hoy es día de misericordia. Aprovéchala con el Señor. Arrepiéntete y busca de corazón. Sométete a Cristo. Que seas una persona prendida en el fuego de Dios. Si has de usar el Facebook, sube palabra de Dios, no subas tonterías en el Facebook. Comenta la palabra de Dios, no comentes cosas que solamente dicen el vacío que llevas, lo seco espiritualmente que estás. Métete con Dios. Si vas a abrir tu boca, que sea para bendecir, no para maldecir. Cambia ese corazón seco, vacío. Te estás estorbando y haciendo un daño tú mismo, tú misma. Arrepiéntete de corazón. Deja de justificarte. ¿Crees que con tu justificación vas a convencer a Dios? Mejor entrégale tu vida. Si alguien que me está mirando todavía o está aquí quiere un cambio de vida, repite conmigo esta oración diciendo: Señor Jesucristo,
creo a tu palabra, creo al Evangelio. Hoy, Señor, me arrepiento de todo pecado y te pido que me transforme, me conviertas en una persona como tú quieres. Cambia mi corazón y mi vida, te recibo en mi corazón y ahora sí quiero convivir contigo, Señor, cenar contigo, estar contigo, pasar el tiempo contigo. Pido que mi nombre lo escribas en el libro de la vida, sea que esté vivo, Señor. El día que tú vengas por tu iglesia, yo quiero irme contigo. Y si mis ojos se cerraran antes y exhalar el último suspiro, quiero que los ángeles del cielo me trasladen, Señor, a tu morada. Gracias, gracias por el perdón, por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga.